Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2, estamos mirando un poco toda esta presentación muy interesante dentro de la estructura que el autor sagrado nos va señalando. En el día de hoy, en nuestro curso bíblico, queremos retomar algunos elementos simplemente del capítulo 2, desde el versículo 27. Nosotros aquí leíamos el anuncio profético contra los descendientes de Elí. Sabemos que desde el versículo 12 del capítulo 2, 1 Samuel, tenemos los abusos de los hijos de Elí. Es decir, ya no están cumpliendo con la misión que se les había encomendado. Luego venía el reproche, ¿verdad?, que hace Elí, o los reproches de parte de Elí para con sus hijos Hofni y Pinjas. Bueno, hasta ahí todo bien. Acciona, entre comillas, por lo menos en el hablar y en el decir y en el avisar. Pero el autor sagrado nos demostrará otro elemento que es un elemento erróneo, digámoslo así, ¿verdad? O sea, algo que no le está gustando al autor sagrado y que nos está comunicando que es la falta de la acción. ¿Y qué quiere decir eso? Justamente quiere decir que no se tomó la medida correctiva. No es solamente entonces descubrir, darse cuenta, ese es un discernimiento. Pero después del discernimiento, como nosotros sabemos, viene una decisión, tomar una decisión. Esa decisión es importante, que tampoco podemos quedarnos simplemente en una decisión, porque la decisión después la tenemos que llevar a la práctica, es decir, tenemos que realizarlo. Bueno, estamos mirando desde los versículos 27 al 36 ahora, el anuncio profético, es decir, por esta razón, y rayo. ¿Pero qué quiere decir? Esto es consecuencial. Cuando decíamos, viene el día de Yahvé, el día de Yahvé, que se realiza, quiere decir la consecuencia de nuestras acciones. Y aquí viene un hombre de Dios, se presenta a él y le dice, yo me revelé a la familia de tu padre, es decir, le hace un poco la historia, cómo Dios actúa en la historia, cómo Dios nos ha elegido. Esto también es importante. ¿Por qué?
se teñan de Yara, pojen no y yo les llamé a ustedes. Yo les pedí este servicio. Por lo tanto, fue un diálogo y fue un pacto entre nosotros. ¿Verdad? Con la familia de tu padre nosotros quedamos y entonces la responsabilidad de seguir adelante, de responder a esto pactado entre nosotros, lo que hemos hecho con la familia de tu padre. Pero atención, fui yo el que los elegí, fui yo quienes los llamé. Y desde aquí también tiene razón de ser lo que está sucediendo aquí, porque yande yara oguero mandu apaite hina ibaite hina ba ebala oya pobacue ba ebalo ipotabacue, es decir, el pacto marapa se pone no ikuri. Pero con anga pe da bella poema. ¿Por qué entonces pisotean? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué pisotean todo lo pactado? Da bella poema. Por eso entonces tu familia, que yo había dicho que caminaría siempre en mi presencia, ahora, entonces, lejos de mí todo eso. Yo corto esa relación, dice el Señor, porque ustedes no están haciendo. Yo miro el bien del pueblo, miro el bien de la gente, y nosotros desde ahí también estábamos hablando y estábamos aplicando a nuestra propia vida, a nuestra realidad. No podemos quedarnos, decíamos, simplemente en los ritos, no podemos quedarnos simplemente en las cosas así religiosas, ¿verdad? Porque a pesar de que la Biblia nos habla de un sentido espiritual y de un sentido religioso, sin embargo, queridos amigos, la Biblia es para aplicarla a la vida. Es decir, aplicar a todo el campo, al campo económico, al campo político, al campo educacional, al campo de la salud, al campo de la economía, en fin, todo lo que significa, ¿verdad? El aspecto social, el aspecto de la comunidad. Upe veñan de la yapoana, upe veñan de la yacuevana. Y entonces, miremos un poco cuando le dice ahí ya al final, es Dios quien habla, el oráculo. Aquí Dios quien está diciendo. Por eso el Señor, el Dios de Israel, pronuncia este oráculo. Yo había dicho que tu familia caminaría siempre en mi presencia. Pero ahora, oráculo del Señor, ¿se dan cuenta? Lo primero fue un oráculo, es decir, Dios, que afirmaba lo que Él decía. Entonces es mi palabra, les doy mi palabra, que ustedes en la medida en que caminan, eso se va a cumplir. Pero ahora, oráculo ante ahí, yo también les vuelvo a decir, lejos de mí todo eso, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian son también así humillados. Llegan los días en que amputaré tu brazo, imagínense, interesante, ¿verdad? La figura bíblica que se está utilizando. Amputaré tu brazo y el de la familia de tu padre. Amputaré. La dayahuereco, lo venían de Jivayeva, diga tu imbabe, diga tu imbabe. Porque ahí ya no tenemos más nada, ¿viste? Es interesante porque, claro, si vos ya no tenés los brazos, no tenés las manos, evidentemente, porque todos los brazos te sacan todo. Entonces vos ya no puedes servir, va a beber ya rata, va a servir ofreceta, etcétera, etcétera. Amputaré, te dejaré entonces sin esa posibilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En 2019 el Papa Francisco pidió a los jóvenes que diesen una nueva vida a la economía. De esa llamada nació la Economía de Francisco, un evento que se celebra cada año en Asís y que reúne a jóvenes emprendedores y economistas para proponer ideas que mejoren el sistema. Uno de estos emprendedores es el padre Wilson Gro, un sacerdote brasileño dedicado a promover la inserción laboral de jóvenes de las periferias rurales de Brasil. Este es nuestro camino y a través de la herramienta de la educación debemos crear espacios para alcanzar los sueños y la esperanza que vemos en los ojos de un niño, un adolescente, un joven. Actualmente trabajamos con 6.000 en este camino de proyectos hasta llegar a la universidad. Hacemos recogidas de alimentos y así ayudamos a unas 20.000 personas para que puedan tener un plato de comida en la mesa.
El Instituto Padre Wilson Grow ayuda a jóvenes a tener acceso a la educación y tener sus primeros contactos profesionales. El objetivo es ofrecerles oportunidades para entrar en el mercado laboral, que ahora es muy competitivo. Creo que nuestro gran trabajo es, de hecho, con estas casas, con estos espacios. Poner en práctica la economía de Francisco es ponerse al servicio de la vida, al servicio del bien común, al servicio de la justicia social y romper con la indiferencia. El Padre Grow es solo uno de los muchos emprendedores que promueven la inserción laboral y por eso participa siempre que puede en este encuentro que se organiza en Asís. La Iglesia en Australia está muy preocupada a causa de la eutanasia. Australia se compone de 8 circunscripciones. En los últimos 3 años, 6 de ellas han legalizado la eutanasia. Además, se ha presentado un proyecto de ley para que en las 2 restantes también sea legal. Desde la Iglesia Católica dicen que seguirán plantando cara. One of the most wonderful things is to hear the euthanasia activists and advocates say the biggest opposition to euthanasia in this country is the Catholic Church. I love it when they say that, because so we should be. La Iglesia se ha mantenido activa en varios frentes, por un lado haciendo presión mediática y por otro mejorando la atención a las personas ancianas en los hospitales católicos. Lo consideran una obligación ya que las muertes asistidas han aumentado considerablemente. Victoria was the first state to legalize euthanasia, and they predicted that they may get a dozen people in the first year. They got 10 times that amount. They had 120 deaths. Aunque este proyecto de ley triunfó en la Cámara de Representantes y se prevé que se apruebe en el Senado, Mónica Dumit dice que la respuesta católica es proporcionar los mejores cuidados al final de la vida. One of the wonderful things that we see happening in Catholic hospitals and Catholic aged care facilities is that if someone requests euthanasia or assisted suicide, then there's a specially trained team to go in and to be able to speak with them and to address their underlying concerns, their pain, their fears, give them that holistic care, and they find that the request for euthanasia goes away. Aunque estas leyes estén en vigor, la Iglesia Católica Australiana espera que, con sus cuidados al final de la vida, poco a poco las personas recurran menos a esta opción. Para celebrar la independencia, los países centroamericanos unieron fuerzas para organizar una exposición de arte. Esta es capaz de mostrar lo que les une y al mismo tiempo respetar sus particularidades. Artistas locales de El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala expusieron sus obras en Roma para mostrar su rico patrimonio cultural con el Vaticano. Hemos querido presentar cada uno una idiosincrasia particular en su muestra. Como lo pueden ver, mucho arte figurativo, pero también queremos haber presentado una reflexión. Mira, al final de la muestra, que es la muestra de El Salvador, es una reflexión sobre la vida. La exposición de El Salvador presentaba retratos de mártires que fueron asesinados luchando por la justicia durante la Guerra Civil en los años 80. Cada exposición comparte un mensaje distinto sobre cada país, como la de Guatemala, que muestra sus vibrantes colores y su espiritualidad. El tema común de estos es esperanza, esperanza y diversidad, en un país nuestro que es multicolor y de muchas culturas. La exposición de Honduras, por su parte, se centró en la promoción de la paz. El mensaje es un mensaje de paz, que podemos encontrar un camino común, que a pesar de que somos países diferentes, tenemos un objetivo común que es lograr la paz en Centroamérica y en el mundo entero. Como uno de los pocos países confesionales que incluye el catolicismo en su constitución, la exposición de Costa Rica tuvo un carácter más religioso. Es todo sacro, es todo de la Iglesia y como somos embajadores ante la Santa Sede, pues eso es lo que tenemos que demostrar, esa relación tan cercana de Costa Rica y de Centroamérica con la Santa Sede. Sin dejar de reconocer su historia común, estos países muestran sus particularidades 200 años después de su independencia, tras un año de retraso por la pandemia. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de Sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío con tu amor, tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor, pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo.
Jesús, tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 2 del libro de Samuel, versículos 27 hasta el 36. Estábamos hablando de todo lo que significa entonces la elección, de todo lo que significa Dios que llama. Porque aquí hay toda una promesa de parte de Dios. Pero Ñande Yara Ojesha Aino. Sobre todo ya los hijos, ¿verdad?, de Elí. Antes de esto, sobre todo nosotros veíamos que Hofni y Pinjas no están cumpliendo absolutamente con aquello que el Señor les estaba pidiendo, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que Dios les había asegurado a los sacerdotes un medio decoroso de vida y les otorgaría una porción elegida también de la víctima. Esto entonces para los levitas, o sea, ellos ya tienen privilegio especial, incluso no les da ni la tierra, ¿verdad?, a la tribu de Leví, porque ellos tienen que ser mantenidos por todas las otras tribus que se acercarán justamente para poder adorar a Dios. Y ahí entonces con esa responsabilidad de llevar adelante todo lo que significa el culto. Y entre ellos están los encargados de llevar adelante este culto religioso, el aspecto religioso de Israel, que era la tribu de Leví. A todos estos beneficios han correspondido con ingratitud. Entonces los esa de el autor bíblico hay cuando EBM upeaguri, HPE, peñeponu ponaguri, upeago, bendiga tu hija y otra cosa, peñeponu ponaguri. Pero el problema es que ustedes después, poco a poco, no han correspondido a esta gracia que Dios les ha dado. Siempre es el templo de Silo, donde nosotros nos encontramos en la parte del norte. Miremos otro elemento que es indiscutible, ¿verdad? Y que es también fundamental para nosotros con respecto al templo, que es justamente el hecho que leímos anteriormente, los abusos de los hijos de Elí. Por eso está diciendo tantos beneficios, pero que ustedes después abusaron. Los abusos de los hijos de Elí. Abellareco hoy era con ese título, con esa forma de explicarnos y de decirnos que aquí existieron abusos con respecto a esa misericordia, ese amor, esos privilegios, esas posibilidades que Dios le había ofrecido a la tribu de Leví, que estaban encargados de llevar adelante, pero absolutamente todo el aspecto religioso. Y entonces ellos no han correspondido positivamente, sino que la respuesta de los hijos de Elí principalmente, porque sobre ellos está acentuando el problema, dice que solamente han correspondido con ingratitud. De ahí que ha llegado el día del Señor. Va a resonar la sentencia de Yahvé contra la casa de Elí. El día del Señor. Esta también es una expresión interesante, el día del Señor. Tenemos que estudiar después especialmente el día de Yahvé. Esto quiere decir las consecuencias justamente de nuestras ingratitudes, las consecuencias de una falta de respuesta a este regalo, a este don que el Señor nos está dando.
esta ingratitud que nosotros estamos haciendo a esto que es tan lindo y tan positivo que el Señor deja en nuestras manos. De ahí que ha llegado ya el día del Señor. Bella popama la bella poana, con solamente ingratitud la beberúa, entonces usted diga tú y la continúa, porque no pecha y gurin, no pela yerurea cuya pm gurin, ya yerurea cuya pm otra cosa. A peñe bueno poner gurin, pea se diga tú y ya pero con anga peñe botable. Y ustedes están abusando de esa gracia y de esa misericordia que yo les ofrecí especialmente a ustedes, ¿verdad? Para que lleven adelante todo lo que significa el aspecto litúrgico, el aspecto ritual, el aspecto de dirigir entonces al pueblo hacia Dios. Y por lo tanto ha llegado el día del Señor. Va a resonar la sentencia de Yahvé contra la casa de Elí. Coabe entonces Yaheshata, Coabe o Yaheshakata Ñandé. ¿En qué consiste esta sentencia y cómo se va a realizar? Es Dios quien habla, es decir, el oráculo, el dicho. Esta es la palabra del Señor. Nosotros también sabemos muy bien que cuando en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero más aún en los libros proféticos, cuando dice oráculo del Señor, palabra del Señor, cuando un profeta dice algo, lo que un profeta dice, lo que trae de parte de Dios y lo que anuncia de parte de Dios, entonces ya ella conte maná porque con lo que sea, con el pueblo, con el grupo o personalmente. Pero cuando el profeta, según los libros históricos principalmente y proféticos, nos presentan la palabra de Dios a través del profeta, eso se cumple de una o de otra manera. Es Dios quien habla, es Dios quien dice a Elí, a este hijo. Entonces, te cuento bien luego ya. Entonces, ni que es como decir eso, porque todas las profecías, todo lo que el Señor dice, entonces después, así como dice en el oráculo, después se va a cumplir de una o de otra manera. Aquí dijimos que ustedes no pueden seguir de esta manera. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Hortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma
daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2. Ahora queremos mirar un poco desde los versículos 12 hasta el versículo 17. Hemos ya estudiado en cursos anteriores, pero es interesante que volvamos a mirar y a subrayar algunos elementos. Aquí son los abusos de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos canallas que no reconocían al Señor, ni respetaban los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el servidor del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en la mano mientras se cocía la carne. Entonces lo metía en la olla o el caldero, en la cacerola o el tazón. Y todo lo que recogía el tenedor se lo guardaba el sacerdote para él. Así hacían con todos los israelitas que iban a Silo. Incluso antes que se quemara la grasa, venía el servidor del sacerdote y decía a la persona que ofrecía el sacrificio: dale al sacerdote carne para asar. Él no aceptará de ti carne cocida, sino solo cruda. Y si el hombre le decía: primero hay que quemar la grasa, después llévate lo que quieres, el servidor replicaba: no, o me la das ahora mismo o me la llevo por la fuerza. El pecado de esos ayudantes era muy grave delante del Señor porque deshonraban la ofrenda del Señor. Bueno, esto es lo que encontramos nosotros aquí en estos versículos, desde el 12 hasta el 17. Son los abusos de los hijos de Elí. En este santuario Silo. Nosotros en otra oportunidad, habíamos dicho también
que esto significaba principalmente también una guerra. La guerra que podemos decir entre los dos santuarios, tanto el santuario de Silo como ahora también el santuario de Jerusalén. Y es por eso que se nos presenta un poco, es como desprestigiar. Entonces, mala y importante veas a molo ya popona ve a lleva ese holocausto, ese sacrificio. Molo ya popona las cosas. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos también nosotros encontramos, son cuestiones religiosas, entre comillas, vamos a decir, cuestiones políticas también, de acuerdo a lo que el autor sagrado está queriendo transmitir y dónde quiere poner el acento, ¿verdad? Entonces, hablamos ahora de estos abusos o de esos crímenes que están cometiendo los hijos de Elí. A estos crímenes enumerados añade el texto hebraico el de abusar de las mujeres también, que cuidaban quizá de la limpieza y atendían a la conservación del ajuar del santuario. ¿Verdad? Y en el Éxodo también nos habla de esto, que existía un grupo, ¿verdad?, de mujeres que cuidaban el ajuar, que estaban ahí al servicio del templo. Entonces abusa. Y mira, los críticos independientes o bien cancelan las palabras que hacen referencia a estas relaciones ilícitas por creerlas una glosa redaccional. Algunos entonces, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad? Son los críticos, son los estudiosos también, se dan cuenta que después también estas glosas se van agregando. Se dan cuenta que esto también es importante para que nosotros entendamos la Biblia, cómo se escribe la Biblia. Porque algunas veces por mucha influencia, ¿verdad?, más bien de la Reforma famosa, ¿verdad? Después vino la Contrarreforma justamente para dar a entender que lo que la Reforma estaba proponiendo era una cosa absurda, ¿verdad? Es casi como decir que la Biblia está cayendo del cielo, ¿verdad? La Biblia se escribe dentro de un contexto histórico, y aquí está el contexto histórico, y por eso también cuando te está hablando de las famosas glosas redaccionales, quiere decir que en algún momento otro autor metió, ¿verdad?, algún versículo, o estos autores, sea lo que fuere, no sabemos ni cuánto ni dónde, algunas veces más o menos se va descubriendo. Los grandes estudiosos, ¿verdad?, que dedican todo su estudio, más o menos van descubriendo, también haciendo las comparaciones de los textos, porque esto es muy importante, la crítica textual. Bellas era mío estudiar, ¿verdad?, la cuestión de los textos, la crítica textual. Y bueno, entonces encuentran una glosa redaccional. La interpretan algunos como la cuestión de la prostitución sagrada en el santuario. Y esto, según el Antiguo Testamento, también nosotros encontramos en algunos pasajes que nos hablan, ¿verdad? Pero sabemos que sobre todo el Deuteronomio después pone una prohibición total y absoluta, ¿verdad?, con respecto a esto de la prostitución sagrada. A imitación de los cultos que existían en aquellos tiempos, ¿verdad?, justamente con los cananeos. Y justamente se prohíbe porque quiere decir que había ciertas tendencias, ¿verdad? Porque cuando uno pone una prohibición en algún lugar es porque está existiendo algo. Y bueno, entonces sabemos que también se ha practicado en Israel en algunos tiempos. Sabemos por el libro de Oseas, el libro de los Reyes, hay pasajes que nos hablan de esta prostitución sagrada, ¿verdad? Pero otros suprimen directamente esta parte, ¿verdad? Se suprime directamente y ya pasa directamente a Elí, que reprende, ¿verdad?, a sus hijos, echándoles en cara la mala fama que se han granjeado ante el público. No han pecado contra los hombres, sino que contra Dios. No es luego tanto contra los hombres, sino que contra Dios. Esa es la bella página. En el primer caso, ¿verdad?, la cuestión se lleva a las autoridades que en nombre de Dios dictan justicia. Dictan justicia. Aquí se encuentra, ¿verdad? Pero en caso de pecar contra Dios mismo, nadie puede intervenir por no disponer de los medios de propiciación que la misericordia de Dios puso a nuestro alcance. Pero por faltarle ya las fuerzas, pues Elí ya era muy viejo, no los castigó. Bueno, esto es lo que el autor sagrado quiere subrayar y nos quiere decir. Elí, por una parte, que ya está viejo.
¿Se acuerdan? Bueno, más adelante, sobre todo nosotros vamos a leer en el capítulo 3 y que describe luego que Elí dice, ya estaba muy viejo, ¿verdad? Que ya no veía más, como que ya estaba ciego. Upea que dice, no es que solamente no veía, ¿verdad? En un sentido biológico, sino que te quiere decir otra cosa más. Aquí la cosa ya no funciona en el templo, ya está cayendo en desuso. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy qué lindo celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Yo agradezco también a esta comunidad, ahora es parroquia, cuando comencé por primera vez, primero como diácono y luego ya como sacerdote en la que es ahora parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Los primeros años de labor pastoral aquí en esta hermosísima comunidad. Y hoy nosotros celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús. Leemos desde el libro de Job. Estamos en el capítulo 42, 1 al 3, luego 5 al 6 y luego 12, 17. Job respondió al Señor diciendo: yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Y así continúa la palabra del Señor. Esta primera partecita, ya andemos bien imbaje y ella la gente llevan baere. Porque ave ya yesa pearire ña hendurire ya guapirire ña hendube ñande yara con ñande ikatuya ave como dice Job. Llegó ñande yara añe embarei jinarae doroi cuairae. Queridos hermanos, ¿cuánto de nosotros también estamos en esta realidad? Ñañe embarei cualquier cosa. Ñande yara se castiga, ñande yara anda xerejuy porque opeago la ella que Job hina curia lleva. Omboyapave ñande yarare.
Añandeyara Eshbe, mira, observa un poquitito las maravillas, la creación en ese capítulo 28. Y ahora ya al final, ¿verdad? Nosotros nos encontramos al final de todo cuando descubre, ve y dice, verdaderamente, Señor, yo solamente te conocía a oídas, pero ahora sí que te he experimentado. Upe Añandeyara Ñandere no hijina. Aníquena la ñañe en barejina te yeikwa uremaba pe Ñandeyara. Vamos a experimentar, vamos a acercarnos a Dios, vamos a conocerlo y entonces vamos a decir también como Job, Señor, ahora te han visto mis ojos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel nos invita, nos enseña, nos dice cómo tenemos que vivir, nos enseña, nos dice cómo nosotros tenemos que actuar, sobre todo pidiendo no solamente el famoso Texacuá, que es el primer elemento para todo cambio. Upea Ñandeya Yeyacuano y Catuma Ñandeya Upea no imponaira. Ako anga yañe benuta ñe pia. Dabutamo ahí la cora ayente a mañana guapu, bebejina mañana que pase la vida. Hay una expresión tan linda que utiliza el Papa Francisco. Cuando vino también al Paraguay, él dijo balconear. Esta mañana debe verla o balconeante. Qué interesante. Ciertamente que esa expresión es una expresión bien curepía, una expresión bien argentina, ¿verdad? Acá ahora con mi edificio muy interesante, sobre todo ahí por el centro de Buenos Aires, estaban en los balcones. Y entonces uno sale al balcón a mirar la calle, a mirar un poco hacia afuera, balconear. Es interesante, ¿verdad? Upeago dice, desde el balcón estás mirando, pero no entras en el accionar del movimiento, ¿verdad?, de la ciudad, sino que Monburí entre mañana. Es una expresión que nos está diciendo aquí, es lo que al final de cuentas le está echando en cara, ¿verdad?, a Elí. El autor sagrado insiste, reflexiona y dice que nosotros no podemos balconear. Diga, tú ñande la yapita la cora, ay, ñande ya con la ñande expresión. Ñande la ñande expresión y pona ahí allí cuaya lleva la ñande obesa ñande monguetano, y cuaya pona 20 más. Ani la repita la cora ahí en de la mañana. Eso es espectacular. Si uno entiende, ¿verdad? Es decir, uno no puede quedarse desde lejos simplemente mirando que la vida siga fluyendo y que la vida siga pasando, sino que nosotros tenemos que entrar dentro de esa corriente. Nosotros tenemos que entrar y remar dentro de esa corriente para que podamos cambiar y mejorar, porque el que mira desde afuera simplemente no va a poder cambiar nada. Hoy co bebe o mañana o en jalero, pero las jalero vende da llamo ahí move. Aquí hay que arremangarse, decimos. Es otra expresión linda. Arremangarse quiere decir ponerse a trabajar, ponerse a disposición de la comunidad para que pueda existir un cambio, donde nosotros damos ese granito de arena. Y entonces aquí está la envidia también. ¿Por qué? Y porque uno mira y dice, nosotros no hemos hecho nada, nosotros estuvimos balconeando, y por supuesto, nosotros vemos que esta dignidad sacerdotal, coñandillara o me eva cueñandego, anga o hasta otro pobre. Dica tú y la bella continúa. Porque Dios pues tiene su historia, ¿verdad? La historia de la salvación. Pero cuando no hay respuesta, entonces es como que va pasando, ¿verdad? Es como que va pasando hasta detenerse en ese lugar preciso y exacto. Entonces, en este sentido, el sacerdocio pasará a otras manos. Gran parte de los descendientes de Elí morirán por la espada, refiriéndose acaso a la matanza de los 85 sacerdotes de la familia de Itamar,
decretada por Saúl. Entonces, puede ser, ¿verdad? Veamos un poco en este mismo libro, en el capítulo más adelante, ya estudiaste capítulo 22, se nos presenta, ¿verdad? Saúl que hace matar. Versículos 18 y 19. Dice, entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y por eso dice 85 sacerdotes de la familia de Itamar, decretada por Saúl. Entonces, viste, lo que dijo anteriormente, ninguno de ustedes, es decir, todos estos sacerdotes morirán. Y los descendientes de Elí morirán por la espada. Los descendientes de Elí. ¿Se dan cuenta? Nosotros en el capítulo 22 estamos encontrando esto que se realiza. Pero en el capítulo 2 nosotros estamos escuchando lo que Dios le está diciendo. Porque penda peyapobonai. Entonces no puede seguir entonces el sacerdocio en manos de gente irresponsable. Diga, tú y goñandela ya la pende pobre. Entonces vamos a tener que pasar en manos de otras personas. Esto me hace acordar una frase muy interesante de San Juan Bosco, San Juan Bosco. Le conocen ciertamente ustedes a San Juan Bosco, ¿verdad? Pero él, hablando de la congregación salesiana, justamente él decía a sus salesianos en ese momento, oye, pon una moina, pero él ya decía y miraba hacia adelante. El día en que nosotros verdaderamente no cumplamos, dice, con nuestra misión esa que Dios nos ha encomendado, olvídense. La congregación entonces ha cumplido ya con su función. O pantemana, ya ha cumplido con su misión. El día en que nosotros no hagamos más lo que Dios nos pida. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre y procuremos cumplir eso que el Señor nos ha encomendado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.